que ya no quedaban más controles de lectura. Ahora sí. Dijimos que ya para el semestre no quedaban más controles de lectura. Quedaba esta planificación, porque son 3 planificaciones las que tenemos que tener durante el semestre. Entonces, la planificación 1, que era una planificación hecha desde cero con condiciones ideales, ya está y fue de vuelta. La planificación 2 es una planificación que se hace una intervención a la planificación de acuerdo a el contexto de práctica en que ustedes están realizando. Y ahí hay varias cosas. Por ejemplo, quien me escribió, la Camila Snow, tú me escribiste para decirte que no tenían planificación, que la naturaleza del programa en que están trabajando no tenía para planificación. Entonces mi respuesta fue que tomaran una de estas que ya habían presentado y que además tienen las observaciones al lado y que con esa hicieran la intervención de la que quiero hablar hoy día. Luego nos queda esta planificación que es una planificación intervenida y nos queda un último ejercicio de planificación que es sumándole algunos elementos del diseño universal de aprendizaje, ¿ya? Que es una planificación que yo les doy, ¿cierto? Les asigno es como un estudio de caso el último. Entonces yo les doy una situación que se las voy a mostrar ahora también, no la de ustedes porque todavía no la tengo configurada, pero es una situación tipo que yo les doy y que ustedes tienen que hacer una propuesta de planificación considerando algunos elementos del diseño universal de aprendizaje. Y esa es la última que entregan por allá por la última semana de diciembre. No es una tarea larga que tienen que hacer, por lo tanto están súper considerados los tiempos. Alexis, ahora que te vienes sumando, te tengo en mi lista de pendientes, voy a volver a hacer mi servicio de utilidad pública, les debo planificación. A Alexis, que estaba en el foro, ¿cierto? Ya yo lo descargué, te tengo en una carpetita para revisar hoy día tu planificación. La del Sebastián Díaz, que no sé si se ha integrado. Sebastián, ¿estarás por ahí? A ver, estoy usando una versión antigua parece que no, estoy usando una versión antigua de Meet, entonces, ya, vamos. ¡Ay, chuta, no admití, puse no admitir al Tomás Rey! Ya, bien Alexia, entonces te tengo ahí listo para la corrección, tengo al Sebastián Díaz, a la Lisette y a la Anaís, y había dicho que tengo algunas compañeras aquí, ahora que se han sumado más, que no tengo sus planificaciones, la Camila Jiménez, la Cecilia Valencia, la Claudia Santander y la Francisca Rojas. Ya, dicho eso, entonces nos ordenamos con lo que queda del semestre. Ustedes tienen que entregar este segundo producto de planificación. Ahora sí, Tomás, no te había admitido, te había rechazado porque me equivoqué de botoncito. Bienvenido. Y esta tercera planificación, que es aquella en que ustedes trabajan con los principios del diseño universal de aprendizaje, que los vamos a trabajar la semana que viene. Entonces, para este segundo proceso de planificación, tenían una fecha que era esta semana. Evidentemente, ¿cierto? Como todo, las fechas son siempre discutibles y podemos dejar la entrega si ustedes no lo han hecho, porque yo revisé delante y habían como 2 subidas más o menos. Pueden subirla hasta mañana en la noche porque yo sí las voy a revisar este fin de semana. ¿Qué era lo que yo les pedía? Todo lo que les dejé en el aula. De hecho, tuve que subir una cápsula y tuve que bajarla porque uno de ustedes me avisó que había dejado mal editada la cápsula. Y la verdad es que debo hasta haber dicho un improperio en la mitad de la cápsula porque me demoré mucho en grabar esa cápsula. Hice como 3 intentos y no me gustaba cómo quedaba. Y digo, ay, cresta, esto quedó mal. Lo voy a hacer de nuevo y quedó pegado ese intento fallido con otra vez la cápsula y por eso era una cápsula como de 15 minutos. Entonces, tengo que volver a subirles una cápsula que les puede servir de apoyo. ¿Qué era lo que yo les estaba pidiendo? Que ustedes tomaran en grupo una de las planificaciones de uno de ustedes, ya, porque esta era en grupo, en primera instancia, ¿cierto?, tomaran la planificación del proceso de práctica. Tenían 2 alternativas. Una de práctica, que era la primera instrucción, o si en la práctica
no habían tenido acceso a planificar, me hubiera gustado verla. Sí, yo no quise ni mirarla porque dije, ¡ay, qué habré dicho! Porque siempre cuando no me salen, echo un par de pericos y digo, ¡ay, por la cresta! Ya, de nuevo. Ya. No quise ni verla de nuevo para ver qué fue lo que dije. Pero la bajé, por pudor la bajé, porque el compañero, ¿quién fue? Fue un chiquillo, fue muy amable y me dijo, profesora, esto pasa en la cápsula. Quedó pegada, pero se entiende súper bien. Fue un amor. Bueno, la cosa es que yo les decía que si no tenían planificación, podían tomar una de las que hicieron en el grupo o idealmente, ¿cierto?, una del proceso de práctica. ¿Qué se hacía? No se hacía de nuevo la planificación, no se volvía a escribir, sino que simplemente sobre ese formato se iban haciendo, ¿cierto?, intervenciones con tres miradas. La mirada de mejorar los procesos de sistematización, tanto metacognitiva como metalingüística, donde era posible, ¿cierto?, que nosotros pusiéramos preguntas y estas preguntas pensando en los criterios de las preguntas que vimos en las clases anteriores y los tipos de retroalimentación que se iban a ir brindando en los distintos espacios de la planificación. Entonces, esto era un ejercicio de este tipo. De hecho, si ustedes revisaron las observaciones que yo les puse en cada una de sus planificaciones, siempre les fui poniendo, aquí faltan procesos de sistematización. Estas preguntas, ¿qué se hace con estas preguntas que usted hizo? ¿Las toma, las guarda, se fuman? Esta pregunta, ¿sirve esta pregunta? ¿Entrega información? ¿O con qué criterios les está pidiendo a los estudiantes que hagan tal o cual tarea? ¿Ya? Entonces, esas fueron básicamente mis observaciones. Creo que no hubo ninguna observación de contenido, o sea, desde el punto de vista de la didáctica, vi clases muy bonitas, clases donde estaban pensados los textos, clases donde le pedían a los chiquillos que desde cierto tópico literario o desde cierto arquetipo literario pudieran mirar lo que ocurrió hoy en día con el rol de la mujer, qué sé yo, otras clases donde les pedían que trabajaran con textos provenientes de medios de comunicación. Las clases estaban muy bonitas. Yo primero quiero felicitarlos y reconocerles, y cada uno de ustedes eligió los OA que eran súper complejos. Ninguno eligió un OA sencillito, sino que se tiraron al tiro a trabajar con OAs grandes, que son que articulan más de un eje, lectura, escritura y oralidad. Y desde el punto de vista de la didáctica de la comprensión, la producción, ¿cierto? O la enseñanza de la literatura, sí, también yo creo que estaban bastante bonitas las planificaciones, cumplían. Pero lo que yo evalué fundamentalmente fue la puesta en escena, es la mirada pedagógica de ese proceso que ustedes en la idealidad, ¿cierto?, lo iban a plantear en el aula. Entonces, yo voy a mostrarles qué era lo que yo esperaba o qué es lo que yo espero que ustedes hagan con la planificación del proceso de práctica o de una de las que ya presentaron. Voy a compartirles mi pantalla para tomar una planificación X. No es una de castellano, pero sí es una de lenguaje. Y se las voy a mostrar para que la discutamos. Acá. Esta es una planificación simplificada. Esta es una planificación simplificada, quiero decirlo, de un segundo básico de la clase de lenguaje, ¿ya? Es lenguaje, ustedes son profesores de lenguaje, van a entender perfectamente, pero en lo que quiero que nos concentremos es en algunas cosas que están en esta planificación y que a partir del modelamiento que yo voy a hacer, ustedes puedan también resolver algunas dudas que todavía tengan presentes. Uy, sentí acá. Ya. Entonces, si ustedes se fijan,
Esto que yo les estoy mostrando, ahora se los voy a volver a mostrar, tiene un contenido conceptual, que es algo que ustedes tenían que reconocer y que probablemente en sus planificaciones reales, las del proceso de práctica, puede que esto no esté, no importa, no es lo que estoy evaluando, pero en esta planificación, tal como en la que ustedes ya presentaron, tenían que identificar aquello que es lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Entonces aquí el objetivo, el contenido conceptual es caligrafía, el procedimental es una lectura conjunta, que ojo, esto lo vi reiterativamente en las planificaciones de ustedes, que hablaban de lectura conjunta, pero no tengo bien claro si estamos entendiendo lo mismo por lectura conjunta, porque lectura conjunta es una estrategia. Es una estrategia que se utiliza muchísimo en educación básica, donde se hace una lectura coral, es decir, el profesor va leyendo con los niños y para que se haga la lectura conjunta se necesitan unos materiales especiales, que es el texto amplificado, y se lee varias veces. Yo creo que no estamos entendiendo lo mismo por lectura conjunta, pero aquí en esta planificación se entiende como eso, como una estrategia de lectura coral. Luego había lectura silenciosa y escritura. Ya. ¿Cuál era el objetivo? Ejercitar la caligrafía mediante una copia de texto. Inicio, lectura de un texto, reflexión sobre lo leído. En el desarrollo hay una actividad de copia y en el cierre una revisión individual de la escritura. Si ustedes se fijan, esto usted dice, oye, pero que está chiquitita esta planificación. Sí, porque lo primero que dijimos que los formatos de planificación en general podían ser como este o como el que ustedes trabajaron o como otro. Esta es una planificación simplificada. Pero aquí está la descripción. Y miren, aquí hay preguntas, muchas preguntas que el profesor hace en la sala de clases. Y lo que yo quiero es que ustedes puedan reflexionar acerca de la naturaleza de estas preguntas. Dice, se leerá en conjunto un texto del libro de lenguaje, enfatizando en la puntuación del mismo. Déjenme. Enfatizando, dijimos, en la puntuación del mismo. O sea, hay una lectura, ¿cierto?, que respeta los puntos. Luego de la lectura se realizarán preguntas de reflexión, esto lo voy a marcar así, lo voy a dejar puesto con un color, preguntas de reflexión en base al enfoque DIME. El enfoque DIME es una estrategia, ¿ya? El enfoque DIME. Lo voy a marcar de otro color porque eso tiene que ver con didáctica de la lectura. ¿Qué te pareció el texto? ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? ¿Por qué? ¿Hay algo que no te gustó? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, cuando yo miro estas preguntas, siempre trato de hacer el siguiente ejercicio, que yo invito a que ustedes lo hagan. Si yo soy un niño de 7 años, que estoy en segundo básico, cuando me preguntan, ¿qué te pareció el texto? ¿Qué tengo que responder? ¿Me pareció bien? ¿Me pareció mal? ¿Me pareció? ¿Me pareció simpático? ¿Qué quiere el profesor que el niño le diga? ¿Qué te pareció el texto? Ahora, si yo se lo pregunto a usted, estudiante de pedagogía en castellano, y usted leyó el Quijote, yo te digo, ¿qué te pareció el texto? Probablemente su respuesta no va a ser, me pareció súper bien y súper entretenido, sino que probablemente su respuesta va a estar estructurada por un marco teórico de la literatura, ¿cierto? Me pareció súper interesante la propuesta, me pareció que confluían distintas técnicas narrativas, pero cuando yo le leo un texto a un niño, incluso a un adolescente, y le pregunto, ¿qué te pareció? Es lo mismo que si le estuviera preguntando en otro idioma. Entonces, esa pregunta es una pregunta de valoración. ¿Te pareció bien o te pareció mal? ¿Es una pregunta de teoría literaria?
¿Te pareció que es relevante? ¿Te pareció que es que su estructura, no sé, su estructura narrativa era, no sé, tal o cual cosa? Entonces ya, lo primero que yo los invito a mirar, si es que no tienen preguntas en su planificación, es qué preguntas son aquellas que movilizan inteligencia. Y cuando yo digo movilizar inteligencia, estoy pensando, ¿cierto?, en la propuesta teórica de Medina, que habla sobre lectura y que dice que la lectura es una actividad de movilización de la inteligencia. Entonces, cuando yo le digo, ¿qué te pareció? ¿Qué es lo que estoy esperando que me diga? ¿Qué? Lo mismo en las preguntas que vienen. Si ustedes se fijan, sigan visualizando un niño de 7 años enfrentado a estas preguntas. ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? ¿Respecto de qué? ¿De los personajes? ¿Del espacio? ¿De la estructura narrativa? ¿De las técnicas que usó el escritor? ¿De la temática? ¿Se fijan? Como una pregunta que a veces los profesores utilizamos así de manera muy natural y muy espontánea, son disparos a los pies del mismo profesor. Porque en el fondo, voy a cerrar aquí porque en el fondo lo que estamos haciendo es tirar preguntas tan grandes, tan grandes, tan abiertas, que finalmente no, las respuestas son tan abiertas, tan difusas, que no permiten la construcción de conocimiento. Y es por eso que cuando nosotros tenemos que pensar en nuestro proceso de clase y estamos pensando en cómo lo planificamos de antemano, también tenemos que tener las preguntas. Sigo acá. Acá. Entonces, perdón, ahí no era. Sigo acá, ahí tampoco. Es en el Word. Entonces, asimismo dice, ¿qué fue lo que más llamó tu atención? ¿Por qué? O sea, complico la pregunta anterior con un por qué. ¿Hay algo que no te gustó? Y yo vuelvo a preguntar, ¿con qué criterio busco esto algo que no me gustó? ¿Respecto de qué? ¿No me gustó el tema? ¿No me gustó cómo está escrito? ¿No me gusta leer? ¿Me cargó su lectura? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, la importancia de las preguntas es tan relevante que aquí, entonces, en todo este sector acá, si ustedes se fijan, yo ahora lo voy a marcar con un color, lo voy a sobreescribir con otro color, con este. En todo este conjunto de preguntas nos estamos jugando la posibilidad o el espacio de tener preguntas de naturaleza, ¿cierto?, metacognitiva y además de valoración de la obra literaria. No, las desperdiciamos allí. Luego dice, les estudiantes, esta era una estudiante en práctica al que yo le permití que usara, ¿cierto?, el ajuste. Les estudiantes deberán realizar una transcripción o copia de un párrafo del texto respetando su ortografía y puntuación. La docente irá monitoreando el trabajo de sus estudiantes y corrigiendo en caso de ser necesario. Ya, es súper breve, es difícil hacer alguna observación más, pero lo que yo quería era que nos concentráramos en este ejemplo, en las preguntas. Ya, entonces aquí vamos a mirar otra clase. Acá era ejercitar habilidades de lectura con libro CARS. La docente realizará un juego de activación neuronal con el curso para generar una energía de motivación y atención de la clase. Para ello, les hará secuencias rítmicas de aplauso y los estudiantes las imitarán por grupo, por fila, todos juntos. Desarrollo. Los estudiantes harán actividades del libro de forma individual y en parejas. La modalidad será la lectura de un texto y el desarrollo de actividades en torno a la lectura. En la pizarra, la docente mediará las intervenciones de los estudiantes, quienes deberán identificar los aprendizajes y completar un cuadro resumen. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, cuando dice un cuadro resumen, aquí lo que yo tengo es el procedimiento de evaluación.
o sea, tengo el instrumento de evaluación, tengo un cuadro resumen y en ese cuadro resumen se van a ir, ¿cierto?, recogiendo las intervenciones de los estudiantes y este cuadro se va a registrar en el cuaderno. Eso está bien, porque la información, si ustedes se fijan, no queda en el aire. Y una de las cosas que yo les marqué varias veces en sus planificaciones era que la información no podía ser solamente oral. O sea, en el momento antes de la lectura, no puede ser todo desde la oralidad. Claro, la oralidad es el núcleo central de la discusión que usted tiene con los estudiantes, pero esas ideas y todo lo que se dijo no puede quedar disociado del resto de la clase. Es decir, nos olvidamos después de que los alumnos tenían preconcepciones, tenían creencias, sabían cosas, no las sabían o construyeron conceptos que después yo quiero, ¿cierto?, ver si esas hipótesis que formulamos eran correctas, adecuadas, pertinentes o no. Y lo que yo hice durante la clase se fue hacer una modificación cognitiva respecto de la forma en que los niños entendían un concepto, por ejemplo, que había una planificación, vi una que era el concepto de romance. ¿De quién era que hablaba del concepto de romance? Y les decía a los niños que entendían por romance, porque luego les estaba explicando el romance, ¿cierto?, en términos literarios y no el romance como pololeo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí había un intento por despejar un concepto a partir de lo que los niños entendían, lo que los chiquillos entendían por este concepto, para luego, ¿cierto?, poder introducir el otro. Bien, entonces, usted tiene que ir a volver a mirar su planificación con esta lógica de qué tipo de preguntas usted ve que tiene su planificación, ver si esas preguntas efectivamente tienen un trasfondo, que es recoger información efectiva acerca de cómo entienden, qué saben, o si usted hace estas preguntas como, dime qué te pareció más interesante de lo que leímos respecto de los personajes. ¿Qué personajes te ha parecido que es el más interesante de esta historia? Entonces, cuando yo le digo personaje de un texto enorme, ¿cierto?, logro focalizar al estudiante y hago la mediación para que él articule la respuesta. Entonces, esa era una de las lógicas con las que nosotros debíamos volver a mirar las planificaciones. Y lo que yo les pedía era que ustedes tomaran la planificación y fueran poniendo en rojo, ¿ya? En rojo. Acá entonces, vamos a borrar esto que hemos hecho acá. Vamos a hacer de cuentas que no... Ah, y lo otro que yo les había marcado en amarillo al comienzo, porque mi pregunta es, ¿estas son preguntas de reflexión? Entonces, en rojo, ustedes tenían que poner una intervención. Entonces, la lectura es, por ejemplo, ¿qué te ha parecido? O cosas que suelen preguntar algunos profesores de educación básica. ¿Cuál es el personaje? Tal vez el concepto de llamar la atención no es incluso podría decir que más te ha gustado, porque incluso yo puedo decir, ¿te sentiste identificado o identificada con él o ella, ya, con él? ¿Crees que su actuación dentro del cuento, vamos a poner, supongamos que leímos un cuento, fue la acertada, equivocada, errada? Si ustedes se fijan, voy guiando. Cuando yo le pregunto acá, ¿hay algo que no te gustó? Yo podría decir, respecto de otros cuentos que hemos leído,
¿qué te ha parecido o qué te pareció? Le estoy dando un contrapunto. Hemos leído hartos cuentos. ¿Qué te pareció? Entonces el niño dice, me gustó más, porque es como si yo le pusiera al niño un cojín en la espalda, estos son niños de 7 años, le pusiera a un niño un cojín en la espalda para que él pudiera apoyarse y contestar. Si no, le estoy pidiendo, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que los niños disparan cualquier cosa, disparan cualquier pregunta, ¿ya? Eh, Luego, preguntas de ese tipo. Entonces, la intervención tiene que ser de este tipo. Ahora, en este caso, como es una descripción breve, aquí no hay ningún tipo de sistematización de las preguntas. Entonces, ¿qué se hace con estas preguntas? No mucho porque es una clase que en general es para caligrafiar. Pero como nosotros le pedimos a todos los estudiantes de pedagogía, sobre todo los que trabajan con, eh, con lengua, ¿cierto? Con enseñanza de la lengua, inglés, ustedes, educación básica, es que provean un contexto. Y entonces lo que está haciendo esta estudiante es darles un contexto, es decir, vamos a caligrafiar, pero primero vamos a leer y vamos a discutir acerca de lo que vamos a caligrafiar después, pero después van a hacer una actividad que es más bien mecánica. Eso con respecto a las preguntas. ¿Tienen alguna consulta respecto a esta parte de las preguntas? ¿Profe? Dígame. Eh, es que últimamente he tenido como la duda de si se puede usar estas preguntas amplias, pero después puntualizarlas a través de preguntas como más específicas para guiar la discusión del estudiante, o directamente es mejor no utilizarlas. O sea, sí, se pueden utilizar siempre y cuando sean parte, es lo que tú dices, siempre y cuando sean parte de un circuito de preguntas y no sean preguntas circunstanciales como están planteadas en esta clase. Si tú te fijas en esta clase, era lo mismo preguntarle, ¿qué te pareció? ¿Cómo, cómo se ve el clima afuera? Las respuestas no hacían gran diferencia, porque eran respuestas en el fondo, son como tipos de respuesta relleno, no, pero si tú dices, ya, ¿qué te pareció? ¿Qué les ha parecido hasta aquí lo que hemos leído? Ya, entonces los niños te dicen, no, está súper interesante, profe, no sé qué. Ya, tú sigues con tu clase y sigues desarrollando el tema, entonces voy a tomar las típicas cosas que ustedes desarrollaron en su planificación. Entonces, estás trabajando arquetipos literarios, entonces trabajaste, no sé, ya, un arquetipo literario X. Y luego tú desarrollaste conceptualmente la clase, les entregaste insumo, entonces vuelve a decirle, ya, entonces, ¿se acuerdan que yo delante les pregunté qué les había parecido? Ahora les vuelvo a hacer la misma pregunta. Efectivamente, lo que tú señalas es así. Cuando quedan disparadas en el aire y son tan amplias que es lo mismo que yo le dijera a un niño, oye, anda, asómate y dime cómo está afuera. Ya, entonces el niño dice, está nublado, profesora. Ya, perfecto. ¿Ya? Si tú no lo sacaste al patio, si esa información no sirvió para que tú lo sacaras al patio o decidieras no sacarlo porque está muy helado todavía, no sirve de nada que tú le preguntes eso. Pero si tú lo tienes pensado como un circuito de preguntas donde, ya, yo tanteo, entonces les digo, ¿qué les pareció esta lectura? Supongamos ya, supongamos que leíste con ellos algo de Edgar Allan Poe, entonces le dijo, ¿qué les pareció la lectura? No, profe, está súper interesante, sí, qué susto, ya, no sé, el efecto que provoca Edgar Allan Poe. Y luego trabajaste, ¿cierto? La narrativa de Edgar Allan Poe, lo comparaste con otras narrativas, entonces, claro, esa primera pregunta te servía a ti para recoger información acerca de esta primera impresión que los chiquillos tienen respecto a lo que tú estás leyendo. Pero si esa fue toda tu pregunta acerca de la lectura, no creas que ellos van a recordar qué es lo que tú les preguntaste. ¿Ya? Entonces sí, eso es. ¿Alguien había puesto algo en el chat acá? A Sí, ver, profe. ya. El resumen de lo que queda para el semestre, ya lo habíamos hecho. Pucha, profe, igual me hubiera gustado verme aquí a la planificación, ver qué, ver qué, Jimena. Sí, fue hace mucho rato, pero ver qué.
Me perdí, profe. Entonces, si las preguntas están en nuestra planificación, se destacan en rojo, pero si no están, se agregan con letra roja. En ambos casos, se ponen con letra roja. Ah, lo del video. Ya, sí, ¿verdad? Que te lo había contestado. Ya, sí. Está en mi YouTube, está en mi canal de YouTube. Bueno, entonces, sí, po. Si están las preguntas y ustedes creen que esas son preguntas adecuadas y las sostienen y dicen, esta es una pregunta que moviliza, ¿cierto? La valoración. Esta es una pregunta que me permite a mí, por ejemplo, escudriñar si los estudiantes han comprendido un concepto. La sostienes y la mantienes. Si sientes que tu pregunta, en el fondo, es así tan abierta y no tiene correlación con nada de lo que viene después, puedes modificar. ¿Ya? Luego, el siguiente criterio era que ustedes miraran esta planificación a la luz de las sistematizaciones. Y yo les señalaba que el tema de las sistematizaciones para mí es súper relevante, que yo lo recojo y lo transfiero al tema de la planificación del modelo de interrogación de textos de Jolivet y Sacri, ¿ya? Y que en el fondo plantea la necesidad de que en ciertos momentos de la clase nosotros vayamos haciendo estos andamios. Y estos andamios pueden ser cierres y preguntas también, que permitan ir sistematizando la información. Entonces, les voy a dar un ejemplo típico de una sistematización. Yo estoy trabajando con los niños producción escrita y estoy trabajando, por ejemplo, la estructura del texto argumentativo, porque vi varias planificaciones que tomaban 1A, que era de argumentación. Entonces, estoy trabajando con ellos el texto argumentativo. Y yo les vuelvo a decir que cuando ustedes los reciben de séptimo básico para arriba, ellos ya saben lo que es un texto argumentativo, porque lo han visto en quinto, lo han visto en sexto, y si es un texto narrativo lo han visto desde nivel de transición 2 para arriba. Entonces, yo quiero con ellos trabajar, alguien lo puso por ahí en su planificación, el modelo, ¿cierto? Que es el que aparece en los textos escolares, que yo le puse ahí, ¿cierto? Este es el modelo de Toulmin, la tesis, la base, la garantía y los respaldos. Y hago mi actividad de ver qué saben ellos, que es el inicio de la clase, y vamos recogiendo ideas acerca de cómo es un texto argumentativo, a nivel superestructura. Estoy hablando a nivel de la superestructura, estoy pensando, ¿cierto?, en Van Dijk y Kinch, ¿cierto? Ahí estoy posicionada para que ustedes lo sepan. De ahí voy a leer, Jimena, lo que pusiste. Entonces, a nivel de la superestructura, voy recogiendo información acerca de ya, ¿cómo es un texto argumentativo? Entonces, los estudiantes te dicen, ya, un texto argumentativo tiene un punto de vista, te pueden decir, tiene una opinión que es de alguien sobre algo, ya. Entonces, a eso le llamamos tesis. Vamos y lo escribimos en la pizarra, en un costado de la pizarra, en un papelógrafo, en un PPT que yo estoy proyectando y que lo estoy construyendo con ellos, ¿ya? Y construyo la superestructura del texto y la dejo, la mantengo, la copian ellos en sus cuadernos, la vuelvo a proyectar la siguiente clase. Y eso tiene que ver con la sistematización, es decir, todo lo que ellos saben lo hemos puesto al servicio de la identificación, en este caso de la superestructura del texto argumentativo, y eso nos queda para siempre. Los profesores de educación básica, cuando utilizan esta estrategia, la llaman carteles alfabetizadores. Cartel alfabetizador es una síntesis respecto de un tema y que queda permanentemente puesta en la sala de clases para que cuando los chiquillos estén escribiendo su texto argumentativo digan, quiero que era la base, ya, y va y mira, porque ya plasmamos esa estructura argumentativa que vamos a utilizar durante toda la secuencia, ¿cierto?, de producción escrita. Eso es una sistematización. Otro ejemplo de sistematización es cuando yo les digo a los niños, ya, díganme, entonces, ¿qué era una tesis?
Entonces estoy haciendo sistematización metalingüística. De todo lo que dijimos, hablamos de cómo se componía este texto, incluso, ¿cierto?, nos salimos un poco de superestructura, en qué espacios, ¿cierto?, de la comunidad discursiva nos podíamos encontrar con textos argumentativos. Ya, entonces, listo, termina mi primer momento. ¿Alguien me puede decir qué es una tesis entonces? ¿Qué es lo que era un respaldo? ¿Alguien me da un ejemplo de respaldo? Esa es sistematización metalingüística, cuando los niños son capaces de volver a decirte un concepto, una idea, algo que tú trabajaste y que es nuclear para el desarrollo. También yo les señalaba que la otra forma de hacer sistematización es la metacognitiva, que tiene que dar cuenta de manera oralizada o por escrito con ticket de salida del procedimiento. Entonces, cuando tú le dices, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer cuando escribimos un texto argumentativo? Ya, entonces, supongamos, lo estoy poniendo muy en sencillo, tenemos que plantear una tesis, ya, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que haríamos después de tener la tesis? Ya, entonces, ya, vimos toda la estructura y yo les digo, ¿es necesario que pongamos contraargumento? Ya, ponemos contraargumentos si tenemos contratesis. Ya, estoy pensando en la estructura. Y entonces, esa sistematización metacognitiva, profesores y profesoras tienen que pensar que no solamente ocurre al final de la clase. Yo puedo ir en distintos momentos poniendo estos andamios que van a permitir que los estudiantes digan, ya, vamos consolidando, vamos consolidando, vamos consolidando. Eso es sistematización metacognitiva y metalingüística. Metalingüística es cuando ellos pueden volver a decirte, parafrasear, ¿ya? Parafrasear un concepto, una idea relevante, no sé, una definición. Sistematización metacognitiva es cuando ellos te pueden decir qué hemos hecho, cómo lo hicimos, cuál fue el procedimiento, y que revela, si ustedes se fijan, revela información a dos niveles. Cuando es metalingüística, revela información a nivel del contenido conceptual. ¿Alguien me podía decir qué era un arquetipo? ¿Ya? ¿Alguien me podría decir qué es un tópico literario? ¿Alguien me podría decir qué es lo que era Ubisoft? Supongamos que usted está trabajando, no sé, literatura medieval, ¿cierto? Está trabajando ¿cómo se llama el texto clásico que uno ve en el colegio? El de Manrique, ¿cierto? Ya, entonces, ¿alguien me podía decir qué es lo que era el tópico Ubisoft? ¿Cierto? Que todas las niñas son ríos que van a dar al mar. Las coplas de la muerte de Las su padre. coplas de la muerte de su padre. Ya, muy bien, gracias. Entonces, me dice, ¿alguien me podría decir entonces qué significaba que todas las vidas son ríos que van a dar al mar? Ya, entonces, eso te permite a ti recoger información a nivel conceptual. ¿Entendieron los conceptos? ¿Los pueden parafrasear? Solo alguien que logra parafrasear un concepto y que demuestra apropiación, muestra comprensión. ¿Ya? Esto lo explica Parodi en un texto súper bonito que tiene escrito, donde hace un circuito de los distintos textos que va construyendo la representación, ¿cierto?, del lector frente a la lectura. Y Parodi hace un circuito donde parte del texto 1, que es el texto físico, ¿cierto?, hasta el texto 5, que es cuando el lector puede volver a decir lo que leyó, con toda propiedad y demuestra comprensión de la información. Entonces, esa es una sistematización importantísima. Si usted les hizo muchas preguntas al inicio, ¿qué hizo con esas preguntas? ¿Las dejó en el aire? ¿Recogió una de ellas? Supongamos que usted hizo muchas preguntas y tuvo ahí una conversación súper interesante con los chiquillos. ¿Qué hizo con esas preguntas? Ya, entonces de todo lo que dijimos, mira este concepto, dejémoslo aquí. ¿Ya? Dejémoslo aquí. Escrito, anotado, no sé, cortado, pongámoslo cortado, ¿cierto? Destaquémoslo, cualquier técnica. Lo otro son técnicas. El si lo subrayo, si lo pinto, son técnicas para trabajar con la información. Sistematización metacognitiva, ya. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Profesora, tenemos que mirar la rúbrica para empezar a escribir un texto argumentativo. Ya. ¿Qué es lo que hace usted si tiene una duda? Vuelvo a mirar el cartel, profesora, y vuelvo a mirar la rúbrica. Esos son los procedimientos que permiten al estudiante navegar por estas clases tan bonitas que ustedes han diseñado. Y la última mirada que tienen que darle de nuevo a sus planificaciones es si han dejado escritas, señaladas, dónde van a retroalimentar. Por ejemplo, alguien dice, tal como lo vimos en la planificación que yo les estaba mostrando, aquí dice, por ejemplo, ya, la docente irá monitoreando el trabajo de sus estudiantes y corrigiendo de ser necesario. Ya. Esta es una instancia de retroalimentación, pero también a ver si tiene alguna. También es que, por ejemplo, los estudiantes cuenten con rúbricas, con listas de cotejo, ¿ya? Que tengan una lista de cotejo. Están escribiendo y tienen al lado, ¿cierto?, la lista que les permite ir chequeando. Entonces ya, después de que escribiste, la profesora o el profesor les pasó una lista de cotejo, chequea, mi texto tiene la tesis, la tiene. Mi texto tiene la garantía, tesis base, tiene las bases. Hemos construido para las bases 1 o 2 argumentos según lo que ustedes les pidan, tiene la garantía, ¿cierto? El respaldo son datos duros provenientes, ¿cierto?, de la revisión que yo he hecho, tiene un párrafo de cierre que reitera la tesis, lo tiene. Entonces, ahí tienen una herramienta que es tanto un insumo evaluativo como la posibilidad de que el estudiante vaya teniendo a mano, ¿cierto?, la información que usted le dio en un momento de manera oral. Usted les dijo, chiquillos, yo voy a revisar que esté esto, que esté esto, que esté esto y que esté esto. Todo eso tiene que estar puesto en su texto. Pero además te voy a entregar esto para que tú vayas mirando. Esta es tu retroalimentación. Lo tiene. Autoevalúa tu texto antes de entregármelo. Y además de eso yo les digo, ¿cierto? La o el docente irá contestando preguntas en la medida que van avanzando, ¿cierto?, en la escritura del texto. Esos 3 elementos había que mirarlos. Vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a mostrar otra planificación ahora. Una que no es de lenguaje. Para que la miremos también, porque la estructura es lo que estamos mirando. Ejemplo 2. Esta es una planificación de práctica docente intermedia, pero es de otra área. Esta es de ciencias. Este es como el informe, entonces tiene un montón de cosas ya. Entonces tiene los elementos que ustedes ya conocen, aquí está estipulado el tiempo, tiene el OA, ¿cierto?, identificado, que en este caso es analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, considerando, y ahí puso un asterisco, no pusieron los indicadores del objetivo. Ya está la unidad, el objetivo, si ustedes se fijan, esta es súper similar a la que yo les di a trabajar. El concepto es biodiversidad, solo que aquí que ellos, en vez de contenido procedimental, identifican propiamente habilidades científicas porque así están en el currículum de ciencia. Ya, entonces dice actividad del estudiante. Los estudiantes, es que esta está separada por la mirada del estudiante y del docente. El objetivo, a diferencia de otras clases, no se dará a conocer al principio, se pedirá a los estudiantes que escriban lo que entienden por diversidad para luego compartirlo. Si ustedes se fijan, ahí está recogiendo información acerca de las concepciones lingüísticas previas de los estudiantes. Se pide que compartan sus ideas recopilando palabras claves. Ahí, miren, ahí hay una sistematización. Recopilando palabras claves. Ahí sistematizó. ¿Ya? Entonces no fue que dijeran ideas en el aire, sino que está tomando palabras claves.
Después se hará lo mismo, pero añadiendo el componente bio. Diversidad era primero, ahora es biodiversidad, ¿ya? Al concepto diversidad. Allí se expondrá el objetivo de la clase y se pedirá que copie. ¿Qué hacen los estudiantes? Escriben su definición para luego compartirla, levantando la mano, la comparten, realizan lo mismo con el concepto de diversidad. Entonces, ¿qué hace con lo que recogió al comienzo de la clase este profesor? Dice, recopilando las ideas, se dará el concepto de biodiversidad para contrastarlo con los del libro entrando en la parte conceptual de la clase. O sea, si ustedes se fijan, no votó lo que los alumnos sabían, sino que se lo trajo para contrastarlo con lo que el libro de texto dice sobre lo que es biodiversidad. Se les solicita que definan especie, ¿ya? Que definan especie para explicar lo que es diversidad de especie, con el objetivo de entenderlo a plenitud. Si ustedes se fijan, está todo el tiempo pidiéndole que los alumnos conceptualicen qué creen ustedes que es, y luego eso lo va contrastando con los conceptos clave de la clase. Para finalizar, una actividad de cierre con más práctica involucrada, trabaja en una página del libro, ¿ya? El cierre es débil, súper débil el cierre, pero todavía pudiendo mejorar bastante, por ejemplo, aquí no hay preguntas, no hay una expresión de preguntas, pero sí hay algunos elementos de sistematización, ¿ya? Entonces, este es el mismo ejercicio que yo les pido que hagan con sus planificaciones. Vamos a tomar otra. Ya, vamos a tomar otra. Aquí es el origen. Ya, entonces dice, se presentará el objetivo de la clase y se copiará. Falta un tilde. Se recordará las ideas de la clase anterior a modo de preguntas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, debieran estar las preguntas. Entonces aquí, por ejemplo, si esta fuera su planificación, ¿qué significaba diversidad? ¿Cómo cambiaba el concepto cuando le agregamos el prefijo? No sé si un profesor de ciencias diría el prefijo, pero el prefijo bio. Ya, ahí están las preguntas, estoy interviniendo en la planificación con preguntas. Dice, y se pondrá énfasis en que el contenido de ahora es para explicar biodiversidad, ¿ya? Se presentarán las diferentes corrientes y ahí parte con lo conceptual. Entonces, ese es el mismo ejercicio que yo les estoy pidiendo que ustedes puedan hacer en su trabajo. Ya, dice, ahora me voy al chat. Profe, con lo que dice la Javi, nosotros hicimos otra cosa. Escribimos con rojo lo que queríamos agregar, pero lo que pensábamos cambiar lo destacamos con rojo, no lo manteníamos. Eso lo dejamos como estaba nomás. Lo que yo quiero es que con rojo esté marcado dónde están las preguntas, la retroalimentación y la sistematización, o que las incorporen. Ambas cosas. Si no estaba, lo incorporan. Si está, lo destacan. Eso es, ¿ya? Con rojo se anota todo lo que creemos que hay que... No sé si es corregir, es mejorar. Es mejorar en la lógica del modelamiento o el modelaje del pensamiento del estudiante. Yo siempre tengo que estar pensando en el modelaje del pensamiento del niño, la niña, el adolescente, y tengo que estar anticipándome a qué preguntas puede él formular. Si yo le pregunto esto, ¿es capaz de responderlo? ¿Qué cosas me respondería? O sea, por eso es que la planificación es un proceso reflexivo, no es un proceso técnico, no es llegar y meter, ¿cierto?, en una planilla, sino que es un proceso reflexivo donde yo, profesor, especialista en aprendizaje, en teorías de aprendizaje, especialista en didáctica de la disciplina y especialista en las ciencias de la educación, configuro completamente la situación comunicativa que es mi clase. Anticipo preguntas,
pienso en las preguntas que voy a formular, voy poniendo los andamios, que los andamios son estos cojines que yo les decía, es como acá yo pongo un cojín para que el niño tenga donde apoyarse para responderme. No lo dejo solo respondiendo una pregunta como es, ¿qué te pareció que era lo más importante? O las típicas preguntas de cierre, preguntas como esta. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase de hoy? ¿Ya? ¿Qué te pareció más fácil? Cuando yo le pregunto a un niño, a usted mismo, imagínense que yo estoy cerrando la clase y le digo, ¿qué te pareció más fácil de lo que yo te expliqué? Y usted me dice, me va a decir, profesora, pero respecto a qué me está preguntando. Y yo le digo, ¿qué es lo que más te costó hoy? Piénsenlo, piensen qué me responderían. Y los profesores llenamos a los estudiantes de estas preguntas. ¿Qué te pareció más fácil? Piénsenlo. ¿Qué te pareció más difícil? Entonces, ¿qué estamos esperando que el otro nos responda? ¿Y cuánto, cierto, cojín le estamos poniendo a esa respuesta para que una respuesta de este tamaño, ¿qué te pareció más fácil hoy día? Entonces, es una pregunta metacognitiva y los profesores la meten ahí cuando dicen fase metacognitiva y le meten estas preguntas, pero en el fondo esas son preguntas que son lo mismo que es este ejercicio, recuerden ustedes, que el niño abra la puerta y que les diga cómo está el clima afuera. Solo sirve si usted va a tomar una decisión de sacarlos al patio. Si no, no sirve. Ya, preguntas. Este es nuestro penúltimo ejercicio de planificación y es una autorrevisión de sus propias planificaciones con la posibilidad de enriquecerlas con estos 3 criterios: sistematización, retroalimentación y preguntas. ¿Para cuándo? ¿Cuándo van a tener lista su trabajo? Profe, a mí no me quedó claro algo. ¿Ah? A mí no me quedó claro lo de la retroalimentación. ¿Me lo podría explicar nuevamente, por favor? Sí, es cuando usted va declarando, ¿cierto? En qué momentos usted, por ejemplo, hace un monitoreo o señala, ¿cierto? En este punto de la clase se dejará un espacio para pasar puesto por puesto, cosas así, súper sencillas. Lo de la retroalimentación es quizá lo más sencillo en términos como de declararlo en la planificación. La profesora, ¿cierto? Pide que algunos alumnos lean lo que están haciendo y a partir de eso indica si hay que hacer ajustes o no. Esa es una estrategia de retroalimentación. Yo los tengo a todos y les digo ya, a ver, la Jimena, la Valentina y la Michelle, por favor léanme sus respuestas. Yo digo, escucho la respuesta y digo ya, perfecto, sí. ¿Alguien tiene otra duda respecto a esto? No, no tienen duda, sigamos. O resulta que le pedí ahí a las 3, a la Jimena, a la Valentina y a la Michelle, que me dieran sus respuestas, y las 3 están, ¿cierto?, cometiendo el mismo error conceptual. Y yo digo, ya, a ver, vamos a explicar de nuevo. Entonces, ir marcando en qué momentos de la clase vienen estos procesos de retroalimentación, que puede ser, ¿estamos entendiendo? ¿Alguien me lo puede explicar de nuevo? ¿Ya? Que coinciden en algunos momentos con tu sistematización metacognitiva. Y le puedes poner incluso, en el momento que tú estás pidiendo sistematización, le puedes poner entre paréntesis, ¿cierto? Oportunidad para retroalimentación. Eso es, ir declarando dónde, en qué momentos del proceso tú vas a parar. Porque, por ejemplo, había alguien que construyó una clase súper bonita usando un texto de Juan Inés de la Cruz. No sé si está por ahí quien usó esta planificación. Entonces, ya, leyeron el poema. ¿Ya? ¿Cómo se llama el poema? ¿Hombres necios? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Leyeron el poema? Profe, creo que fui yo, pero no estoy segura si fue que usé acá. Sí, hombres necios. Hombres necios, ya. Debes haber sido tú, ya. Hombres necios. Entonces, claro, para uno, hombres necios habla por sí solo, es súper fácil entender, ¿cierto? La poética de Sor Juana Inés de la Cruz, pero espérate, ya. Volvamos a leer. ¿Tienen dudas respecto al poema? O
O sea, ¿cómo me las arreglo para en el fondo decirles, mira, volvamos a leerlo, no hay preguntas, tienen preguntas? O sea, en el fondo viendo en qué momentos tú vas a tener que detener tu clase para volver a decirles, perfecto. Entonces, esto se refería a, ¿ya? Interviniendo ahí brevemente los espacios en que tú les vas a decir a los niños, ya, perfecto, léanme tres personas de ustedes, léanme de nuevo lo que escribieron, está bien, está mal, sigo adelante. Eso es retroalimentación. En este caso, que es lo más chiquitito a lo mejor que tienen que poner en términos declarativos. Ya. ¿Cuándo pueden tener listo esto? Ah, y alguien me había escrito también, bueno, la Camila, ya lo aclaré, que si no tenían una planificación de la cual echar mano, porque en sus prácticas se están utilizando planificaciones que no permiten hacer este ejercicio, podían tomar una de las que presentaron ahora. Mañana, el sábado, sí, Camila, sí. Y sé que les acomodaba re bien hacerlo así. ¿El sábado? Profe, Dígame, Abraham. quería hacer una consulta yo, porque resulta que yo con Catherine estamos en el Colegio Juanita Fernández, y resulta que ahí tampoco se planifica como tal, solamente de alguna forma se programan estas tutorías y se construye el material para estas clases. Entonces nosotros, al no consultarle y ver la fecha tan encima, lo que hicimos fue como adaptar una de estas clases que ya realizamos y hacer una especie de planificación en base a una sesión que ya se hizo. Lo que quería consultarle ahora es si eso sirve o nos recomienda mejor trabajar con lo que presentamos. No, pues si ya lo hicieron así, avanti con eso nomás, Abraham. ¿Ya? O sea, si en el fondo igual es volver sobre una planificación, para mirarla desde esta perspectiva. Yo podría haberles mandado una planificación. Y digo, tome, vuelva. Pero la idea es que esta estuviera conectada con el proceso de práctica. En términos súper ideales, en términos muy realistas, no funcionó tanto porque la variedad de soluciones al contexto que estamos viviendo no permite ponerse muy exquisito. Pues entonces, como ustedes tomaron esa decisión, luego solamente me la comentan. Ya, profe, muchas gracias. A mí me acomoda el sábado, dice la Francesca. Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar abierto hasta el domingo en la mañana. Entonces así yo las bajo el domingo en la tarde y puedo ponerme a corregir, porque me interesa tenérselas luego. Porque además les debo una nota todavía, les debo la nota del último control de lectura. Ya lo tengo súper presente. Lo que pasa es que estoy así como ahogada en este minuto con corrección, entonces no voy a corregirles mañana, tampoco voy a corregir el sábado, soy súper honesta con ustedes, soy súper honesta. Entre profes, ¿cierto? No nos vamos a pisar las capas. Entonces, sí, el domingo yo quisiera tenerlas. El domingo hasta las 12 del día, así en estos días les saco el control de lectura, se los envío y siendo súper honesta, recién el domingo en la tarde me puedo poner a bajar los trabajos en el aula. Tienen que subirlos al aula, porque en el correo igual es más lento porque tengo que volver atrás una vez, otra vez, se me pasa, como se me pasó ahora la de el Sebastián, la de la Lisette, que iban en el correo y no las vi, ¿ya? Entonces, dice, profe, muy nada que ver, pero ¿cuánto valen los controles de lectura? Oh, me mataste con esa pregunta, Jimena. Tendría que mirar la primera clase porque no me acuerdo. Soy súper honesta, debe ser 15%. Lo que más vale son los talleres de planificación, que valen 30%. De eso estoy totalmente segura. Si quieres lo miramos, como estamos llegando a la recta final, igual es importante que ustedes tengan claridad con las notas. Entonces, estoy abriendo, deben estar mirando ahora mi pantalla, estoy abriendo el aula para que rastreemos el PPT donde está el desglose. Programa de asignatura. Fui súper respetuosa de lo que decía el programa. Ah, y me llegó un correo de la carrera diciendo que la exhibición era con 4 o 5.
Ya eso lo saben ustedes, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ya. me informaron. Está abriendo, pero así aguantamente. Profe, A ver, no. ¿Eh? sí, lo que pasa es que a nosotros, bueno, yo creo que en general al curso, lo que nos ha complicado es que nosotros de repente entendemos cómo hacer estas planificaciones y cómo hacer, plantear algunas actividades en cuanto a monitoreo y todo eso. Sin embargo, la modalidad virtual en que estamos llevando nuestras prácticas nos hace como replantearnos todo, porque como recién decía Abraham, eso es una de las dificultades que más hemos tenido y no sé tanto si es porque no manejemos los contenidos o no, es porque tenemos que de alguna manera llevar lo que hacemos que no es una clase, entonces eso igual es como dificultoso, a pesar de que igual lo hacemos. Es complejo y por eso como que nos ha costado igual llevar y hacer coincidir ambos ramos de alguna forma. Sí, por eso, Catherine, yo no sé si ustedes lo han percibido, pero yo he sido tremendamente flexible dentro de los márgenes que me es posible en una cátedra con estas cosas. De decir, ya, si no lo tiene, búsquelo, si ya hizo la práctica, consígase, rebusque entre las que presentó, si el colegio no planifica, no importa, recoja una de las que usted hizo. O sea, en el fondo, lo que yo estoy evaluando y en lo que yo estoy poniendo atención, Catherine, no es en la forma, es en que estén estos procesos reflexivos sobre el diseño de una clase. Así que yo no estoy mirando si efectivamente ustedes siguieron la instrucción de que fuera una planificación de una clase. Mira lo que hizo Abraham. Abraham, ¿con quién trabajaste tú? Abraham. Conmigo. Contigo, ya. Mira lo que hicieron, po. Yo cómo lo valoro, como una toma de decisiones, po. ¿Te das cuenta? Resolvieron al tiro, resolvieron. La Camila con su grupo, así como se les enfrenta un problema, profe, ¿qué hacemos? Ya, esto, perfecto, listo. Entonces, esa es la pega del profe, Catherine. La pega del profe es poder resolver situaciones, poder tomar decisiones en pos de la mejora de los procesos. Y lo que yo estoy evaluando acá es cómo nosotros potenciamos el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, anticipando todas estas situaciones que son pedagógicas y que evidentemente usted puede ser un capo no sé, en medieval, ¿cierto? Puede ser un capo en medieval, puede ser, no sé, súper capo en lingüística, pero si no tiene las herramientas para construir el modelaje del pensamiento de un adolescente, eso no sirve de nada. Así que tranquila, lo está haciendo bien, ¿ya? Es que eso, lo que pasa es que lo hacemos y como que de alguna manera lo sacamos adelante igual y lo hemos hecho así bien, pero se le manifiesto que igual es como que estamos inseguros, ahora con Abraham le queríamos preguntar, de alguna manera porque estamos aprendiendo en la marcha, po. Entonces... Sí, en la peor de las circunstancias, pues. Sin que nos veamos, sin que yo les pueda sentarme con ustedes a discutirlo. Sí. Pero lo han hecho bien. En general, ustedes lo han hecho muy bien. Ya, ahí está, miren. Los controles de lectura valen 15. La prueba de cátedra vale 15. Los talleres de planificación valen 30. Ya, esta última era una prueba de cátedra. La última era prueba de cátedra, que vale 15. Los controles de lectura que alcanzamos a hacer 2, 15. Y la evaluación clave 40, que la evaluación clave es para aquellos que no se eximan. ¿O es para todos? No, es para todos. 30, 30. Claro, la evaluación clave es el último taller de planificación, ¿verdad? Que así lo había pensado. Que es un taller de planificación grupal también, en que ustedes tienen que intervenir una planificación que yo les doy, con elementos del DUA que los vamos a ver muy brevemente en la próxima semana.
dígame. ¿Y esa prueba de cátedra cuándo fue? A ver, ¿cuál fue la prueba de cátedra? Que yo no me No, acuerdo hice haberla solo dado, controles de quizás lectura. Hice solo controles de lectura. A ninguna le puse prueba de cátedra. Entonces, a los controles de lectura le doy 30, sumo esto, le subo a esto, porque no alcanzamos a hacer una prueba de cátedra. ¿Se acuerdan que yo tendría que haber hecho una, pero después de la discusión que tuvimos la semana pasada y que ustedes lo solicitaron así, íbamos solamente a concentrarnos en planificación en lo que quedaba, en lo que restara del semestre. Entonces yo dije, no les voy a poner más lectura, sino que nos vamos a concentrar solo en ver planificación, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer, si a ustedes les parece, y me gustaría que lo discutiéramos en este minuto, es que le subimos a los controles de lectura, le subimos a la planificación, ¿qué hacemos? Les escucho. Entonces voy a anotar aquí al lado las alternativas. Alternativa 1. Controles de lectura 30 en vez de 15%. Controles de lectura esa es la alternativa 1. Y ahí quedaríamos, ¿cierto? Tal como está el programa. La otra alternativa es que subamos a la planificación, a las planificaciones, el porcentaje puede ser de 30 a 50, 50, 60, a 50 o a 40. Subamos el porcentaje de las planificaciones y mantengamos el control de lectura, o sea, le sumemos a esos 30, 45, eso, 45. 45, las planificaciones, 15, los controles, y 40, la evaluación clave. Porque se me fue una evaluación sin tilde. Profe, Dígame. la primera alternativa entonces sería que cada control de lectura valiera 15%, porque son No, porque 12. el promedio de todos valiera 15. O 30. Pero por eso, pero son 2 controles de lectura. Son 3. Ah, ya. Ya, gracias. El último es el que no les he entregado todavía. ¿Qué me dicen? Ustedes díganme. Manifiéstense. Lo que pasa es que yo le preguntaba por cuándo los controles de lectura, porque yo tuve un problema con el primero y dije, ya, no vale tanto, y porque me quedan así como 10 minutos para mandarlo, y dije, ya no lo mandé. Entonces, si se le subiera eso, a mí se me complicaría un poco, porque, claro, lo que pasa es que la verdad es que estuve el día que había que mandarlo, haciéndolo todo el día, y tuve problemas con el Word y no se guardó nada. Entonces me frustré mucho, porque la hora de mandarlo era, no sé, a las 12 y yo lo tenía listo a las 11 y no lo pude subir, porque me salía así como guardado en la hora en que lo había descargado. Entonces, por mí no hay problema si al resto de mis compañeros les beneficia, digamos, que se les suba los controles de lectura, pero tendría que verlo con usted, digamos, a ver si puedo hacer algo relacionado con la materia de ese primer control o algo así. Sí, absolutamente, Jimena. Ya, entonces le voy a escribir un correo para que usted me confirme qué puedo hacer, ¿ya? Ya. Habemos 29 personas, 28 personas en este minuto, suficiente para tomar la decisión. Ya, entonces, subimos de 15 a 30 los controles de lectura, que en general han estado bastante buenos. Sí, yo creo, así no sube tanto el porcentaje de las demás cosas.
El control 1, Danitza. Danitza, déjame anotarlo aquí en mi lista de pendientes. Ya, Danitza. La Danitza Flores. Control 1. Profe, pero ¿han sido 2 controles o 3? No, pues Yo hicimos tengo en mi uno de mente, Kemis. Hicimos uno de yo tengo en mi Kemis. mente que son 2. No, es uno de Kemis, el primero. Luego hicimos el segundo con los tipos de contenido, conceptual, procedimental y actitudinal. Y hicimos el último, que era déjenme recordarme porque tengo harta asignatura, control de lectura. El último es el de, déjenme mirar uno, estoy abriendo aquí. El de planificación, que donde leyeron los textos de planificación, la estructura de una clase, Frida Díaz Barriga. Ahí están los 3. Entonces, el primero fue Kemis. El segundo fue tipos de contenido, ¿ya? Tipos de contenido, actitudinal, procedimental, que leyeron un documento que yo les mandé. Y el tercero es que tenía estas preguntas. Construye una representación del concepto propuesto por el Minedu bajo la premisa de que la planificación es un concepto flexible, y que aquí está la propuesta de la compañera. Profe, entonces creo que yo no hice uno, porque en mi cabeza tengo haber hecho 2 nomás. Igual. Me recuerdo haber hecho el que está mostrando ahora, porque me recuerdo haber puesto lo de la planificación, la representación que tenía de eso. Son 2, es el mismo. Yo en mi cabeza Ay, casi se me sale el alma. En mi cabeza lo fragmenté en 2, pero aquí está lo del tipo de contenido. Aquí está, ¿ve? Contenidos conceptuales, procedimentales. Me hacen dudar, ¿ven? Me hacen dudar a mí también. En mi cabeza tengo 3 yo. Profe, porque uno era una Tengo parte en el un montón de aula y el asignaturas. otro escrito, ¿no? Sí, pues una parte era de selección múltiple. Que habían como 6 preguntas de selección múltiple. A ver, la forma más fácil de verlo es mirando el aula. Ya, entonces tenemos acá, chiquillos, que yo tengo un montón de asignaturas y en todas tengo una montonera de evaluaciones, entonces, ya, apoyo a la lectura de Kemis. Control de lectura 1, ahí está, ese es Kemis. Foro de respuestas. Taller de planificación. Porque el segundo me lo mandaron por correo. ¿Se acuerdan que fue esa semana que estuvo súper mal el aula? Sí. Control de lectura, acá está el 2, de selección múltiple. Déjenme descargar uno. Ahí estaba. Espérense. Aquí está anexado el control de lectura. Acá, control de lectura 2. Déjenme que descargue. No quiere descargar. Uy, no quiere descargar. Y necesitamos verlo. Ese control de lectura 2. Y eso es, pues, son 2 controles, son 2, porque después ya estamos llegando aquí a donde estamos ahora, semana 11, semana 13, ahí estamos, la semana 12 fue la offline. Sí, son 2, 15 y 15. Entonces ustedes dicen que los dejemos 15 y 15, ¿ya? Tampoco es tanto. Aquí que dice, oh, perdón, Benjamín, ya, estaba llorando ya, por 2. Ya estaba con tragedia. ¡Uy, por Dios! Están leyendo mucha tragedia griega ustedes, ya. Casi lo voto. No, son 2, tranquilos. No se me pasa lo mismo, sí, yo los entiendo, ya. Puede ser 15 el primero y 15 el segundo. Si alguien tiene una situación particular respecto del primero, me escribe, ¿ya?
que es el caso de la Dafne, el caso de la Jimena, y si hubiera otro caso también me puede escribir. ¿Ya? Entonces, retiro parcial. 15, o sea, en el fondo, los dos controles, 15, los controles, 15, control 1, estuvieron bastante buenas las notas, 15, control 2, ahí tenemos 30. Luego, 30, las planificaciones, 40%, la evaluación clave. Y se las voy a explicar la próxima semana, que es también un trabajo de planificación. ¿Ya? Estamos, que me quedan 24 personas, que se me está desgranando el choclo. Entonces, para poder así tener certeza, esa es la dedo para arriba, dedo para abajo. Le escribo un correo aparte, en realidad me mandó, fue la corrección de otra persona. Ah, ya, sí, no hay problema, Danitza, entonces debe estar corregido lo tuyo. Ya, ok, apruebo. Eso, gente, la apruebo, por supuesto. Ya. Ya, listo. ¿Ven que hacen que me pase de la hora? Es culpa de ustedes, no culpa mía. Yo sigo con mis promesas en pie. Así que, ya, nos vemos la próxima semana entonces. Abro espacio para que hasta el domingo, suban sus planificaciones y quedo atenta a cualquier duda que tengan. Les subo la clase también por si tienen dudas y necesitan volver a verlo. Listo. Gracias, profe. Oye, y recuerden que estoy buscando a estas alumnas, que no quiero que se me quede nadie abajo del curso. La Cami me dijo que le iba a mandar un correo. Ya, la Camila Jiménez, la Cecilia Valencia, la Claudia Santander y la Francisca Rojas, que no subieron su planificación y no sé si es porque retiraron la asignatura, porque ninguna de ellas me pudo. Listo, chao chicos. Profe. Chao. Gracias, profe. Chao.